Hablando de la Feria del Libro, hoy tenemos a dos invitadas especiales que nos visitan desde Elías Chavarría y que nos vienen a contar su proyecto de un periódico estudiantil que se llama El Diario de la Serpiente. Ellas van a estar exponiendo hoy a las 5 de la tarde en la Feria del Libro, así que nos vienen a contar un poco de, bueno, de su proyecto justamente. A ver, así que les damos la bienvenida a Sofía Seco, a Andrea Ibarra. Muchas gracias, chicas, por venir hoy. En primer lugar, les quiero consultar y que nos cuenten, mejor dicho, un poco ustedes de qué es el Diario de la Serpiente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, principalmente. Y bueno, el Diario de la Serpiente en realidad es un periódico estudiantil, ¿sí? Gestionado por y para los estudiantes, específicamente del profesorado en Historia, ¿sí? Del IES Juan Manuel Chavarría. Surge en realidad como una idea totalmente espontánea, ¿no? Entre charlas y mates. Ujú. De los estudiantes de distintos años de la carrera. Y bueno, surge con la intención meramente de conformar un espacio totalmente creativo, reflexivo, ¿no? Y crítico, para poner en juego la voz de todos los estudiantes. Claro, ¿hace cuánto lo están haciendo? Y esto empezó el año pasado, un año más o menos Ujú. aproximadamente, y la idea es poder reflejar en el diario que los estudiantes de historia hacemos cosas, que en el instituto pasan cosas, entonces divulgamos actividades que tenemos tanto nosotros como los profes o que pasan dentro del instituto. También cuando salimos, cuando hacemos nuestras prácticas, ahí es donde se torna este espacio de reflexión y más que nada de compartir las experiencias, porque eso es parte de nuestra formación como futuros docentes. Claro, totalmente. ¿Y ustedes cómo funciona esto? ¿Los estudiantes van mandando alguna nota que quieran publicar? ¿Cómo funciona? Sí, mira, en realidad los orígenes del diario tiene que ver, bueno, el año pasado aproximadamente en septiembre, en lo que es el clima de la Semana del Estudiante, desde la Ajá, sí. institución nos dicen que teníamos que organizar la Semana del Estudiante, ¿no? Surge ahí la idea de querer un símbolo identitario de la carrera y es así como el primer gran proyecto que hicimos entre todos los estudiantes fue la creación de una bandera, ¿no? Ujú. Que es como bien plantea Andrea, es algo de identificar esto es historia, porque bueno, en nuestra institución por años se la conoció precisamente porque, bueno, quien más predominaba era educación especial, ¿no? Claro. Entonces, historia, podríamos decir, quedó en segundo plano y obviamente la idea fue tener algo, tener un símbolo y más allá de eso, construir un espacio totalmente colectivo entre los estudiantes, ¿no? Ahora, ¿cómo viene la selección de los contenidos? Fue pensarlo así de manera espontánea, qué vamos a elegir, qué intención tenemos en este caso, Claro. de transmitir. Un dato importantísimo, nosotros no tenemos experiencia en realidad y fue un aprendizaje también Sí. saber cómo armar un diario. Nosotros no armamos, en su momento, en el comienzo, no armamos en sí un diario, ¿no? Con la tapa, secciones, solamente fue la tapa. Claro. Y bueno, fuimos seleccionando información relevante respecto a qué sucedía dentro de la institución, ¿no? Nosotros contamos con nuestra Bedel, con Berito, que le mandamos un saludito de paso, y ella es la que nos informaba absolutamente todo. Entonces, toda la información que era en base a lo que sucedía dentro de la institución pasó de los grupos de WhatsApp Claro. al diario, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, por ejemplo, proyectos de nuestros profesores. Tenemos un profe, Carlitos Carabajal, bueno, él trabaja para el Ministerio de Cultura, entonces él se dedica a hacer podcast Ajá. de difusión histórica y todo lo que el material que él nos compartía, este espacio sirvió, pero de 10 para poder difundir y para que eso también sirva para los estudiantes como un recurso. Buenísimo, me parece una super iniciativa, ¿no? Sí. Esto de poder tener un espacio de ustedes que les sirva para compartir información y demás. Tengo dos consultas. Primero, ¿este diario es solamente para estudiantes o lo hacen público? Por el momento solo hacemos esto, que son Ajá. impresiones, que después las dejamos en las paredes del instituto.
y mediante un archivo PDF o por imágenes lo difundimos a través de los grupos de compañeros y bueno, la BDEL lo difunde entre los profes. Claro. No tenemos aún un espacio como una página web o algo así donde colguemos el diario. Claro. Hay otra consulta. ¿Por qué el nombre es El Diario de la Serpiente? ¿Por qué la serpiente? Bueno, así como surge de espontánea la idea, Sí. surgió el nombre, ¿no? Ajá. En realidad, bueno, esto sí le damos crédito a dos compañeros que fueron los que estuvieron en el comienzo, a Renzo y Gonzalo, que ellos sostenían esta idea. Bueno, a ver, la idea era transmitir algún símbolo o algún contenido netamente de la historia, ¿no? Ujú. Entonces, justo ellos habrían... no recuerdo muy bien cómo habría sido, pero creo que ellos tuvieron la posibilidad de capturar, creo que era material bibliográfico, si no me acuerdo, respecto a bóvedas de San Pietro, ¿no? Que en este caso eran bóvedas funerarias que representaban a las logias masónicas. Y dentro de esas mismas... ¿De acá de Catamarca? Sí, Ajá. sí. Después vamos a hablar de eso. No, eso después, eso lo manejan los compañeros. Bueno. Igual te podemos hacer un comentario sobre Sí. eso, ya que... Bueno, Sí, lo sí, vamos sí. a hablar sí o sí. Y dentro de esa bóveda había símbolos propios de las logias masónicas, y una de esas es la famosa, el uróboro, le dicen, que es la víbora que se muerde. ¿Cómo, la cómo? cola. El uróboro. Uróboro. Ajá. Y es la representación de un ciclo de renovación, Claro. ¿no? Entonces, nosotros nos pareció espectacular la idea, porque decíamos, bueno, el diario es precisamente para eso, para tener o sea, está pensado que a futuro los ingresantes y un montón de otros estudiantes que deseen esas ideas sean cuestionadas, cambien, se transformen. Pero bueno, esa es como la fundamentación más formal que te podemos dar respecto a la elección del nombre. La verdad de todo esto, Hay una informal. por supuesto, es que entre los compañeros a la víbora, al diario, lo asociábamos al chisme. Ajá. Tiene sentido, ahí sí. Así que, obviamente, como te digo, es algo, formalmente tenemos que justificarlo así. Claro. Bueno. Son dos historias buenas. son Las dos dos tienen buenas. un punto. Sí, los dos tienen un buen punto. Y hace poco estaba viendo en un congreso en Tucumán. ¿Qué nos pueden contar de esto? Bueno, el congreso en Tucumán fue a partir de una invitación que nos hizo la profe Julia, que es la profe de Historia de Catamarca, donde nos invita a participar porque ella llevaba un contingente de alumnos de secundaria. El congreso se daba en paralelo también con unas jornadas para estudiantes de secundaria, entonces ahí la profe aprovechó y nos llevó a todos. En el congreso presentamos una ponencia donde contamos justamente sobre el diario como un espacio de divulgación, al que titulamos Las voces en el papel. Y en esa ponencia tuvimos la oportunidad de contar, bueno, el surgimiento, esto que preguntabas vos del nombre, cómo es el tema de la autogestión, cómo nos organizamos y cómo también el diario fue mutando, porque al principio las noticias eran por ahí más concisas, más acotadas, y hoy en día ya el diario no es solamente la tapa, sino que tuvimos que expandirnos. 7 páginas, creo que es la última publicación. Entonces ahí también nos damos cuenta que nosotros fuimos evolucionando, Claro. o transformándonos en realidad en la forma de escribir y en las noticias para dar a conocer con los compañeros. Y esa experiencia fue muy buena porque en el congreso había personas de otras provincias, de Sí. Tucumán, de Santiago, de Corrientes, de Entre Ríos. Muy lindo, la verdad, fue muy enriquecedora. Y la idea del diario les pareció muy novedosa y muy buena, que de hecho varios de ahí de la Universidad de Tucumán comprometieron sus profes a los alumnos a que hagan una iniciativa Claro. parecida para empezar a divulgar las cosas que pasan en la universidad. Entonces eso nos llenó de alegría de poder incentivar a otros a que hagan lo mismo, o por lo menos a dejar ahí picando el bichito. Sí.
porque yo creo que si algo caracteriza al diario de la Serpiente, que obviamente todos estos análisis lo hicimos después, ¿no? Gracias a la propia Claro. Julia, que ella fue la que dijo, chicos, ustedes están haciendo un trabajo espectacular y no se están dando cuenta. Sí. Pero pusimos obviamente en juego tanto la voz de los estudiantes como algo tan característico de nuestra carrera, que es la indagación histórica, ¿no? Claro. A un comienzo el diario fue de carácter informativo, como bien te planteé, respecto a esto de informar qué pasaba dentro de la institución, pero digamos, se abrió otra sección del diario en donde los estudiantes lo que hacían era armar secciones como de catarsis o de sabías qué respecto a pequeños datos históricos o datitos de color, ¿no? Donde ahí sí ponía en juego esta cuestión de investigar, de analizar, de sintetizar, de redactar, ¿no? Y también el uso de la inteligencia artificial también, y de las herramientas digitales, ¿no? O sea que pasó de ser un medio meramente informativo para pasar a ser un medio de divulgación de conocimientos en general. Sí, Eso sí, me sí. parece buenísimo. Sobre todo hoy en día se habla mucho... Ahí la veo la C de mi prima. Hoy se habla mucho de estamos, no sé si los estudiantes, porque por ahí los estudiantes estamos acostumbrados a ese movimiento, ¿no? del conocimiento en sí. Pero estamos perdiendo como sociedad ese afecto, ¿no? A la información, al conocimiento. Y por ahí este tipo de medios está bueno justamente para divulgar. ¿Qué expectativas o qué futuro ustedes prevén para esto? Expectativas, muchas, que por supuesto las vamos realizando, le vamos dando forma en el camino. Esto Sí. como que va fluyendo y nos damos cuenta que vamos por buen camino. Y ahora, por ejemplo, en la anterior publicación, no en la última, habíamos decidido dedicarle una sección al profe Fariluk, que fue parte del grupo que estuvo dentro de lo que fueron los hallazgos en la cueva Cacao 1A en Antofagasta. Sí. Pero como era tanto lo que había por indagar, era muy poquito el espacio del diario, dijimos, bueno, vamos a grabar una entrevista con el profe. Ajá. Y esa entrevista en un principio iba a estar redireccionada a un drive, Claro. a través de un QR. Pero después dije, ¿por qué no crear un canal de YouTube? Sí, obvio. Entonces ahora tenemos un canal de YouTube. Sí. La primera entrevista fue la del profe Fariluk, y la idea del canal de YouTube es que tenga primero una mirada local, que tenga un fundamento, digamos, científico, que esté sustentado por los profes o por profesionales a los que vayamos entrevistando, y que sirva para incentivar a los chicos, porque como somos profes, vamos a ser profes de historia, cuando tenemos que hacer planificaciones es complejo encontrar material que hable sobre Catamarca. Sí. Entonces el canal está pensado también para que sirva como un recursero, tanto para nosotras a la hora de plantear clases, como para cualquier otro que quiera usarlos para atraer a los chicos. Entonces, los videos son cortos, de 20 minutos, y tratamos de hacer así como tipo más charlita. Estamos ahí aprendiendo en el transcurso. Pero por ejemplo, la semana pasada publicamos un video donde hablamos sobre la biblioteca Julio Herrera. Sí. Y contamos qué hay ahí, cómo es la dinámica, nos mostraban la hemeroteca. Y eso fue realmente hermoso, poder caer en la cuenta de lo valiosa que es la biblioteca y todos los diarios que hay ahí, que sirven tanto para la investigación de los investigadores, que ya tienen una carrera consolidada, como también para introducir a los alumnos en este mundo, ¿no? Sí. O sea, como hace el enganche hacia la historia. Esto que decías vos, de que por ahí se dice, que los chicos no leen o que a la gente no le interesa. Y bueno, capaz es porque hay que renovar, ¿no? Esta Sí. forma de la llegada. Y sobre todo Catamarca, que tiene una historia tan rica, ¿no? No. Y por ahí nosotros no la conocemos y demás. Bueno, seguramente ustedes tienen algunas anécdotas históricas de Catamarca para contar, ¿verdad? Algo... Todavía estamos. Y ahora, bueno, la última entrevista, la que vamos a publicar Ajá. el domingo, Estamos por hacer spoiler, digamos. es una spoiler, está vinculada con algo que dijimos antes. ¿Trailer o spoiler? Un spoiler. Spoiler. Es para
es sobre la masonería Ajá. en Catamarca. Ah, Le hicimos una entrevista al profe Carabajal, que él escribió, junto con otro investigador, un libro que habla de eso. Y eso nos pareció muy curioso, muy interesante, un tema del que se habla poco y que por ahí en una sociedad como la nuestra quizás hoy sigue siendo un tabú. ¿pueden contar un poco qué es la masonería por ahí, por el público que no está familiarizada con el concepto, demás? ¿Pueden contar qué es la masonería? El profe lo define como un estilo de vida. Ujú. Es como está conformada por un grupo de intelectuales o de personas que comparten una línea de pensamiento, que están alineadas con los pensamientos liberales, van por el tema de la democracia, apuntan al pensamiento científico, no están atados a dogmas, y es por eso que quizás ahí se da esto entre la oposición con la iglesia. Por eso creo que tienen que verlo al video, porque les va a resultar interesante. Sí, sí, históricamente además mal vista, ¿no? Eso Sí. de... Hoy en día es como los mitos, y encima me parecen los videojuegos, qué sé yo, los Illuminati, las logias Claro. secretas, con una imagen de las teorías conspirativas. Sí. Y en realidad no hablamos, pero hay un montón de personajes de la historia argentina y de la historia mundial que fueron masones, ¿verdad? Sí, al final estábamos rodeados de Sí, masones. Sí, los masones están en todos lados, bueno, San Martín, Belgrano, O'Higgins, Bolívar. sí, eh, la logia Lautaro, y Claro. había masonería acá en Catamarca. Sí, que es Ujú. justamente lo que trata el profe específicamente, y él en su libro da nombres propiamente. Que no vamos a decir porque tienen que ver el video. Tienen que ver el video. Pero Bueno. podemos nombrar un gobernador catamarqueño que fue José Silvano Daza, Ajá, que él era miembro masón y que su gobierno da cuenta de ese lineamiento porque fue un gobierno bastante progresista para Catamarca. claro, mira, sí, me voy a tener que sentar a leer porque... Acá tiene una nota muy interesante que dice: equivocarse equivale a aprender. Este Sí. proceso, me imagino como cualquier proceso, nosotros acá también cometemos errores y demás. ¿Qué balance pueden hacer? ¿Qué nos pueden contar sobre esto? Y mira, esa nota en realidad surge como un comentario, porque bueno, este año tuvimos la oportunidad de culminar las prácticas con la profe Celeste Ujú. y obviamente fueron experiencias totalmente distintas para segundo y tercer año. Cabe aclarar, nuestra institución, al ser instituto de formación docente, nosotros desde el primer año tenemos la ventaja de tener las prácticas, ¿no? Ujú. O sea, de acercarse de lleno a lo que es la escuela, ¿no? Entonces, nos pareció interesante desde alumnos de tercer año plasmar esta idea, porque sí, o sea, entrar a las aulas fue realmente ahí darte cuenta si esto es tu camino o no, si la docencia es lo tuyo o no, ¿no? Hemos tenido compañeros que venían bien hasta que entramos a las prácticas y dejaron, pero porque obviamente es otra realidad, es ahí pararte vos con la cabeza firme de que vos ahí sos visto como profesor, Claro. ¿no? Y todo el proceso fue equivocarse, que no salió una planificación y tenías que volver a hacer, que capaz en la misma inmediatez de uno mismo, de tener que adaptarse a situaciones en el contexto del aula. Hoy en día el aula es impresionante. La profe siempre habla de aulas heterogéneas, ¿no? Hay una diversidad impresionante y que es el desafío, obviamente, para nosotros como futuros formadores, tener, ¿no?, que adaptarse a esto. ¿En dónde estuvieron haciendo las prácticas ustedes? Nosotros en tercer año estuvimos en la escuela Galíndez. Vale, en secundaria. Y nosotros en segundo, sí, secundaria siempre, Sí. estuvimos en la escuela en la ESADE número 4, que es la escuela de teatro. Mm. Para nosotros fue una experiencia hermosa. Obvio que desde primero vos entras a la institución, pero solo conoces el funcionamiento institucional. En segundo ya entras a un aula y haces solo observaciones. Y en tercero ya intervenís, ya das clase. Entonces es como progresivo. Claro. Nuestra etapa fue, la verdad, muy linda, y es bueno rescatar esto que dice ella de las aulas heterogéneas. Pero yo creo que las aulas siempre fueron heterogéneas. Sí. Nada más que hoy en día la mirada cambió y se le da lugar a Claro. esa heterogeneidad, y de hecho se da lugar a que la diversidad sea la regla.
Sí. Y que ya el docente tenga que esforzarse y adaptarse para poder atender a esa diversidad. Mientras que antes se enseñaba de una manera homogénea, dando cuenta de que todos aprendían igual. Claro. Y que se enseñaba de una sola manera. Exactamente. Entonces hoy el desafío está puesto en eso. A ellos, por ejemplo, segundo año les tocó observar nada más las Ujú. clases. A nosotros en tercero nos tocó esto de planear las clases y pararse y enseñar, ¿no? Claro. Que fue un desafío impresionante. Todo era una ansiedad, un miedo, pero algo que realmente rescatamos y que siempre vamos a estar agradecidos con la profe Guillamondegui, que ella nos dio todas las herramientas. Ella nos Muy bien. preparó para todos los posibles escenarios y fue algo que hizo que el proceso se lleve de manera mucho más fácil para nosotros y terminamos, al menos de mi parte, yo terminé pero súper bien y muy feliz por haber... Y digamos la verdad, también lloraba en los pasillos con sí. nosotros. ¿Ah, sí? Ese es el lado B. El lado B, ay, sí, cómo hemos lagrimeado. Ahí le dejaron un montón de comentarios, está todo el mundo viendo. Sofía Ávila, qué lindo el diario La Serpiente. Ah. Roxana María Soloaga, aguante Elías Chavarría y las compañeras, unas genias. Verónica Ah, Verito. Travaso, Ah, grande chica, Posentini. excelente los alumnos de historia. Ana Luz Posentini, ¿quién más está? Noé Santillán. Sí. Ay, gracias. Está la profe Gracias. Cele también. Sí. Felicitaciones a nuestro estudiante, gracias por... La profe Cele Guillamondegui es la que hizo la gestión para que ustedes estén acá. Sí, ella, Así ella, que- ella le agradecemos. Dalma Bazán también, hola, buenos días. ¿Pueden contarnos alguna anécdota que hayan tenido con los chicos? Porque siempre la adolescencia es complicada, ¿no? Sí. Y como vos decís, hoy en día yo estoy de acuerdo totalmente con lo que vos decís. No es que hoy son heterogéneas, siempre fueron heterogéneas, nada más que hoy está bueno que tengan su lugar, porque Sí. antes por ahí los chicos se tenían que esconder y qué sé yo, no podían mostrarse como son, y hoy está bueno que tengan su lugar. ¿Tienen alguna anécdota que puedan compartir o que quieran compartir o que les haya resultado en su momento muy impactante? Y mira, en mi caso, yo siempre que tuve la posibilidad de preguntarles a mí, a ver, en mi caso yo siempre estuve convencida que quería dedicarme a la docencia, ¿no? Ujú. Entonces es imaginar y decir, bueno, qué posibles escenarios me puedo encontrar. Sí. Y mi miedo siempre fue esto de activar los famosos protocolos de intervención, ¿no? Esto si un alumno se presenta con ciertas problemáticas Ujú. fuertes, entonces siempre fui de preguntarle a mis profes, ¿y usted qué haría en esa situación? Y así, ¿no? Sí. Hasta que bueno, no obstante fue en este periodo en el que a mí me tocó tener, tanto a mí como a mis compañeras practicantes también, tener que por supuesto intervenir con una alumna, ¿no? Ujú. Que no pasaba un buen momento, tanto en su familia como consigo misma, ¿no? Después nos habíamos enterado que en realidad en la institución surgió un problema sobre ciberbullying y estábamos ahí en la duda de que no sabíamos si ella estuvo involucrada o no. Claro. Y fue sí activar un pequeño protocolo, Claro. ¿no? Pero bueno, eso creo que es algo que en un momento te deja choqueada, porque vos no sabés qué hacer. Aparte, ojo, nosotros como practicantes no tenemos en realidad que intervenir, entonces eso es algo que sí o sí lo tiene que hacer el docente a cargo. Lo único que nosotros sí pudimos hacer fue informarle al docente, decirle, mire, con esta alumna pasa esto, y de ahí en más la institución se encarga. Que eso Claro. nos sirvió al mismo tiempo, ¿por qué? Porque este año, justamente para preparar todos esos posibles Ujú. escenarios, con la profe Guillamondegui llevamos, o más bien ella gestionó, ¿no?, una charla sobre estos protocolos de intervención. ¿Qué hacer en realidad ante estas situaciones? Que en realidad no hay manual que te diga Claro. qué es lo que tenés que hacer. O sea, es algo instantáneo en las prácticas y que, o sea, la práctica hace al maestro, como Sí. dicen, y lastimosamente es algo que sucede, ¿no? Sí. No podemos hacer la vista gorda, ese es el tema, que yo creo que debatimos mucho con mis compañeras, uno no puede hacer la vista gorda, que muchas veces ha pasado, al menos desde mi experiencia yo me acuerdo, y bueno, es por ahí acompañar, y creo que eso es lo que más me marcó y que hasta el día de hoy yo me acuerdo de ese estudiante. Claro. Y en nuestro caso, a mí fue poder presenciar lo que era un aula con un alumno incluido. Ujú. Había un alumno con TEA, que es autismo, y una cosa es
cuando vos haces la hipótesis o la idealización, cómo lo haría, qué estrategias aplicaría o cómo es generalmente una persona que tiene la discapacidad. Y otra cosa es cuando lo vivís. Y la verdad es que también uno va con miedo de que, bueno, ¿qué hago si me toca? ¿Qué hago si me pasa? Y está bueno el espacio de la práctica porque te ayuda a sacarte ese miedo y a darte cuenta que es tan terrenal y todo es posible y que el docente que tenían los chicos era una persona que estaba muy formada y muy vinculada con el grupo y con el alumno en particular, entonces él nos iba contando cómo se daban las dinámicas de las clases, cuáles eran las estrategias que él compartía con él. Entonces eso me marcó porque me sacó miedos y también porque pude conocer cómo transita la educación un alumno que tiene una discapacidad. Bueno, en este caso él era realmente un afortunado porque contaba con una maestra integradora que lo acompañaba en el aula y además el profe nos contaba que sus papás eran un excelente pilar que lo acompañaban con el desarrollo de los contenidos. Pero además la institución apela a la inclusión. Están pensando en todo sentido en cómo incorporar a los alumnos y en cómo contemplar esto de la diversidad. Así que muy lindo. Y que yo creo que son temas que sí o sí uno, hoy en día como futuros docentes, sí o sí lo tenemos que dominar. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestra institución, al compartir con las chicas de educación especial, siempre estamos haciendo actividades con ellas, bueno, siempre que se pueda, ¿no? O están haciendo charlas, o estamos haciendo ya un trabajo de integración, ¿no? De preparar una clase pensada para un alumno con cierta condición, ¿no? Aprovecho para recordarle a todo el chat que estamos con las chicas del IES Chavarría que nos trajeron su proyecto del diario La Serpiente. Por favor vayan dejando su me gusta en el video. Cualquier pregunta que tengan la dejan en el chat. Yo creo que ustedes trajeron dos temas centrales con esto de comentando sus prácticas. Por un lado la cuestión del bullying. Bueno, no sé si vieron esa noticia de ayer, antes de ayer, creo que fue el nene que escribió si tengo que dejar de existir, algo así terrible, un nene, entiendo que de 6, 5 años. Y por otro lado la cuestión de la inclusión, ¿no? Cómo incluimos a chicos, por ejemplo, con el espectro autista y demás. ¿Qué ustedes contaron sus experiencias, pero qué en su opinión, qué falta por hacer, qué podríamos hacer mejor tanto desde el ámbito educativo, pero también como sociedad, ¿no? Para contribuir a una posible solución de estos problemas. Para mí, en principio, perder el miedo. Siento que además de desinformación, hay miedo. Como, ay, bueno, no sé qué hacer, prefiero mirar para otro lado. Entonces, para mí eso es lo primero, ¿no? Informarte y después perder el miedo y darte la oportunidad de compartir y de conocer. Por ahí, si no es posible tratar directamente con alumnos o con personas que tengan discapacidades, hablar con sus familiares, con su círculo cercano. Y eso ya es un montón, porque también somos conscientes de que el que realmente carga con todo eso es el círculo. Claro. Entonces eso es en principio. Como sociedad nos falta mucho aprender sobre eso. Y en cuanto a la educación, creo que la línea que está siguiendo el instituto es muy importante, es muy valiosa. Estamos siendo formados para esto, para lo que es hoy y para lo que viene. Y es muy bueno rescatar esto que decía ella al compartir con las carreras de educación especial. También tenemos la posibilidad de tener otro tipo de recursos, porque en las aulas nosotros aprendemos cómo enseñar a un alumno con discapacidad, cómo adaptar una clase o un programa. Pero en la Semana del Estudiante, las chicas de educación especial propusieron juegos para que implicaban que vos tengas, por ejemplo, una férula y con una pierna inmovilizada. Entonces eso te ponía a vos en situación donde vos podés pensar cómo incluir a tus alumnos
y era una situación así de juego. O jugamos al teléfono descompuesto, pero con lengua de señas. Ajá. Entonces, eso también te va dando otro tipo de recursos y te va abriendo mucho la mente. Claro. ¿Vos algo que quieras aportar? Sí, bueno, justo me agarraste distraído. Perdón. Suele pasar, esto es en vivo, así que a mí también me pasa todo el tiempo. Así Sí, que... no te preocupes. Mira, yo creo que con lo que aprendí dentro del aula, sí, como dice Andrea, nos falta muchísimo, Sí. muchísimo como sociedad. Dentro del aula yo creo que lo importante y lo valioso es escuchar. Ujú. Es escuchar, es mostrarle a ese joven, a ese niño, ¿no?, que está siendo observado. Muchas veces estas problemáticas surgen porque de la casa traen muchas cosas, ¿no? Sí. Y no suma, por supuesto, la realidad que ellos pueden llegar a vivir dentro del aula. Y por ahí vos pensando decir, bueno, como docente, ellos también pueden llegar a ver un cierto refugio, ¿no? Ujú. Algo que capaz en sus casas no lo tienen. Y yo creo que a mí esto me ayudó como a pensarlo desde ahí. Es más, cuando la profe nos propone hacer una narrativa pedagógica, es decir, Ujú. comentar, ¿no?, qué sentiste, yo trato uno de esos temas. Lo importante que es escuchar, porque el docente no solamente hace esto de transmitir un contenido, ¿no? El docente es padre, es madre, es administrativo, es psicólogo, es muchísimas cosas, es un proceso muy complejo que yo creo que capaz si nosotros sabemos cómo tratar, podemos llegar a cambio aunque sea un poquitito mejor el mundo. Claro. Desde la posición en la que estamos, ¿no? Yo creo que ustedes traen algo muy bueno, tanto con esto último que estamos hablando, como también así con el diario de la serpiente, ¿no? Siempre se mostró al estudiante, o por ahí con algunas visiones del sistema educativo más antiguas, siempre se mostró al estudiante como un sujeto pasivo, que lo único para lo único que estaba era para aprender y qué sé yo. Exactamente. Y en cambio ustedes traen algo nuevo, no es nuevo, pero algo que está buenísimo, que es que el estudiante también es sujeto activo, que puede tener sus propias iniciativas, que puede aportar muchísimo tanto en el aula como también hacia dentro de la institución y demás. Con esto del diario La Serpiente, y vuelvo un poco al tema, me di cuenta primero que no les pregunté, ¿cada cuánto publican? Al comienzo era semanal, Ajá. pero después, bueno, por cuestiones de tiempo y que no era Sí. todo el tiempo tener noticias para informar, lo hicimos mensual. Buenísimo. Actualmente es por mes. Buenísimo. ¿Ustedes tienen alguna línea editorial, algo así que sigan, o es totalmente libre? No, totalmente libre. Totalmente libre y autogestionado. Sí. Eso también. Desde lo que es la impresión hasta la edición, todo en general lo hacemos nosotros. Corre por cuenta nuestra. ¿Con qué hacen la edición? Con Canva. Con Canva, buenísimo. Artesanal. Sí, totalmente. Está buenísimo. Totalmente está bien. autogestionado. Nosotros también hacemos todo con Canva, Claro. así que sí, Y sí. eso Canva está soluciona. bueno que traigas a colación esto de si es libre o no libre, Sí. porque para que podamos contarles un poco de cómo se dio o cómo se da cuando queremos hacer una publicación. Y ahí se dio como sea en todos lados, tensiones Sí. por pensamientos diferentes. Ujú. Entonces, en un momento ella me propone, cuando recién había comenzado el diario, me dice, bueno, hay un espacio en el diario para que hables de lo que quieras. Y había un espacio de efemérides o de fechas donde vos podías hablar. Sí. Y justo se acercaba el 17 de octubre. Entonces digo, bueno, a mí me parecería genial poder hablar sobre el 17 de octubre Sí. como algo que pongamos en tensión de algo que sucedió en la Argentina y que marcó, ¿sí? Y bueno, ahí fue la primera censura que tuve en el diario. ¿Ah, sí? Bueno, esa editorial nunca salió, nunca me fue permitida, porque bueno, había un miedo por parte de los chicos de que termine teniendo el diario un tinte político partidario, de que cambie, digamos, el significado con el que estaba pensado en su momento. Sin embargo, me parece importante traer esto a colación, y lo hemos charlado mucho con los chicos después, de que había que darle lugar a la pluralidad de voces, ¿no? Sí, Y que no necesariamente tenía que tener un tinte político partidario, en el sentido de que sea un escrito totalmente a favor del peronismo, sino que no podíamos, como estudiantes de historia justamente, omitir eso, o sea, hacer de cuenta que no pasó. Claro. Aparte del 17 de octubre hay un montón de miradas sociológicas Total. buenísimas, que no son de Total. ahora encima, son de hace 50 años, Sí, sí, sí. de todos los puntos de vista, ¿no?
Sí, sí. Incluso lo podríamos haber tomado como los que pusieron las patas en la fuente o una nueva ocupación del espacio público, Claro. las movilizaciones masivas. Desde muchas aristas se podría haber Sí, sí. tomado. Pero bueno, había ese miedo, pero después creo que ya dirimimos ahí. Nos solucionamos, hablamos. Bueno, comprendió. hay que comunicarse, los Obvio, problemas se suelen porque comunicar. claro, o sea, si es un diario pensado para la voz de todos, Claro. sí o sí hay que hacer hincapié a la pluralidad. Sí o Totalmente. sí. Buenísimo, chicas. ¿Algún último mensaje que quieran dejarle a los estudiantes que los estén viendo? No solamente a los del IES, sino a todos los que estén viendo. Para mí que se animen a Ujú. hacer cosas. No hay reglas para hacerlo, todo se va a ir aprendiendo sobre la marcha, pero la idea es hacer, porque todos siempre, pero siempre tenemos algo para comunicar. Ujú. Así que a perder el miedo y a hacerlo. Exactamente. Sí, Buenísimo. tal cual. Bien, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias chicas. a vos. Muchísimas Espero que les gracias haya a ustedes. gustado. Sí, sí. No, ¿Sí? por favor, Bueno. muchas gracias.